Chicos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra reunión de los martes. Mientras pongo las diapositivas, Ivoncita, por favor, ¿me regalas la oración de bienvenida? Sí, claro que sí. Amado Jesucristo, gracias te damos por este hermoso día, Señor. Gracias, Señor, porque tú hiciste el día de hoy, Señor, para que nos gozáramos, Señor, en tu nombre. Gracias, Padre, porque hoy venimos aquí a aprender más de tu palabra, Jesús, a santificar tu nombre, Señor, a alabar, a bendecir tu nombre, Señor, a través de estos espacios, Señor, tan bendecidos, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho a través de tu palabra, Señor. Gracias porque em, el que no tiene ideas para orar, pensamientos para orar en este momento, Señor, lo invitamos para que entre a estos cursos, Señor, y se alimente de tu palabra y pueda orar, Señor, con tu misma palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos edificas, Señor, nos redarguyes a través de tu palabra y del Espíritu Santo, Señor, que está entre nosotros. Te damos gracias, Señor, por cada una de las familias aquí representadas. Padre, te damos gracias, Señor, por mi tía Liliana, Señor, que ha dispuesto de su corazón y su tiempo, Señor, para enseñarnos más de ti, Señor, a través de estos estudios bíblicos, Señor Jesús. Estamos en unos tiempos, Señor, en donde esto es tan, tan importante, Señor, que te pedimos, Señor, que muchas más personas puedan escuchar estas enseñanzas, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos la tecnología también que has dispuesto, Señor, para precisamente llegar a más hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, mi Ivoncita. Entonces, para que cierres también tu micrófono. Grupo, buenas tardes, bienvenidos. Espero que ya estén todos tranquilitos, sin afanes, con el corazón y con la mente dispuestos para aprender lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar en el día de hoy. Estamos haciendo un seminario que se llama Del Génesis al Apocalipsis, el principio y el final, y hoy nos encontramos en nuestra clase número 46. Las personas que quieran estudiar las 45 clases anteriores o repasarlas, recuerden que es muy fácil, simplemente entran a YouTube, ponen Liliana Parga y allí encuentran las 45 clases que ya están grabadas. Cualquier pregunta, comentario o duda lo pueden hacer a través del correo lilipargas@yahoo.com. Bienvenidos y empecemos. Estamos haciendo un hermoso estudio de los libros del Nuevo Testamento que lo comenzamos el año pasado. Ya estudiamos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro histórico que es el libro de los Hechos, y finalizando el año empezamos con las cartas paulinas, con la carta que Pablo escribió a la iglesia que se encontraba en Roma, la carta a los romanos. Este año empezamos entonces hace 8 días con la primera carta a los Corintios. Como siempre lo hacemos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hace 8 días para que la gente recuerde, se ponga en contexto, porque en 8 días siempre se olvidan detallitos y ya pudiendo recordar un poquito lo que vimos, podemos seguir con el material del día de hoy. Hace 8 días hicimos un resumen grandecito de todo lo que vimos en el libro de Romanos, que terminamos el año pasado y pudimos así ponernos en contexto de lo que habíamos terminado. Y empezamos hace 8 días a estudiar el siguiente libro, que es Primera de Corintios. Recuerden que es una de las cartas de Pablo, la segunda carta que aparece. Pablo, cuando escribió esta carta a los Corintios, se encontraba en Éfeso en ese momento. Y lo primero que aprendimos fue vimos el contexto geográfico e histórico de la ciudad de Corinto, porque saber cómo eran las tradiciones, las costumbres de la época, nos va a dar también una claridad más de por qué Pablo escribió lo que escribió, por qué Pablo está dando esos consejos y por qué Pablo está dando ese tipo de información a la iglesia de Corinto, por ese trasfondo que No sale, la imagen llegaba a 6:25, yo, ay, me acabo de desconectar, me acabo de salir. por favor, hay un micrófono abierto. Yo les ruego, por favor, a las personas, yo les agradezco tanto que estén en directo aquí conmigo, pero les suplico, por favor, como estas clases están siendo grabadas, que tengan mucho cuidado con sus micrófonos, ¿listo? Porque es que nos distraemos todos. Gracias. Entonces les estaba diciendo que la ciudad de Corinto tenía unas características específicas. Estaba ubicada cerca a una montaña de más de 630 metros de altura, lo que la hacía una ciudad perfecta como defensa porque tenía una defensa natural, tenía una valla natural.
Entonces esto hacía que la ciudad de Corinto tuviera una ubicación privilegiada que la hacía muy atractiva y por eso se volvió una ciudad muy rica. Fuera de eso, fuera de su defensa natural, poseía dos puertos, Cencrea, que comunicaba directamente a Asia, y el otro puerto se llamaba Lequeo, que conduce a Italia. Entonces eso facilitaba la movilización de mercancías, de comercios, de ejércitos, tanto a Europa como a Asia. Vimos hace 8 días también que como la mayoría de las ciudades de la época, ellos lo que practicaban era la religión, la mitología grecorromana, y habían muchos templos, poseía una docena de templos dedicados a los muchos dioses que se adoran en esa religión, y eso hacía también que la ciudad fuera muy bella porque esos templos arquitectónicamente eran muy hermosos. Pero en esta ciudad, en Corinto, el templo que más sobresalía, la diosa principal para ellos era el que estaba dedicado a Afrodita, que era considerada la diosa del amor y la fertilidad. Y esto causó un gran problema porque para adorar a esta diosa se necesitaban más de 1000 prostitutas rituales que todas las noches descendían a ejercer su oficio con los diferentes viajeros que estaban en la ciudad y con el resto de la población. Esto hizo que la ciudad tuviera muy mala fama porque había una depravación moral que solo se podía comparar con las ciudades de Sodoma y Gomorra, y era conocida Corinto como la ciudad del pecado. En estas circunstancias nace una iglesia cristiana, una iglesia naciente en una ciudad difícil. Entonces los cristianos en Corinto vivían en un ambiente de corrupción y de pecado desenfrenado. Ellos sentían la presión de adaptarse a los bajos principios morales de quienes lo rodeaban. Muchos querían la libertad en Cristo, pero estaban confundidos. Y es lógico, durante tantos años estaban practicando una cantidad de cosas que para ellos eran buenos, la prostitución sagrada para poder honrar a sus dioses, que muchos cristianos estaban confundidos, en algún momento sentían ellos, ¿quién tiene la razón? Tantas personas que practican ciertas cosas y que para ellos son buenas, y ahora vienen a decirnos que todo eso es malo y que todo eso es pecado. Y es por este motivo que Pablo, a lo largo de la carta, enfatiza que los creyentes se deben conformar a Cristo y no al mundo que los rodea. Entonces, la importancia de que nosotros debemos seguirnos por principios, las enseñanzas de Jesucristo, y no guiarnos por las circunstancias que nos rodean, por las costumbres y el sistema de valores que en este momento se encuentra alrededor de nosotros. Y a través de esta carta responde y corrige problemas de la iglesia primitiva. Entonces, en este trasfondo histórico y geográfico es que Pablo encuentra a los cristianos de Corinto, y empezamos de lleno entonces ya con el estudio del Primera de Corintios, versículo por versículo. Capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Entonces, fíjense en que es muy curiosa la manera como Pablo comienza a escribir la carta que envía a la iglesia cristiana que está en la ciudad de Corinto. Pablo empieza dando sus referencias, diciendo que él es el que ha sido llamado por voluntad de Dios a ser un apóstol de Cristo. ¿Por qué Pablo enfatiza en eso? Recuerden ustedes que Pablo no hizo parte de los apóstoles originales que directamente el Señor Jesucristo llamó cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Pablo fue escogido por Jesucristo, pero el Jesucristo resucitado. Pablo no conoció directamente a Jesús cuando estaba aquí en la tierra, sino lo conoció después de la resurrección. Y él tenía que constantemente estar defendiéndose porque aunque los apóstoles y los cristianos ya después de un momento al ver su vida y al ver el fruto que Pablo daba, pues reconocieron que definitivamente era un apóstol como los otros, los enemigos del cristianismo y los enemigos de Pablo utilizaban eso para poderlo desacreditar, el hecho de que él no había sido escogido directamente por Jesucristo y por lo tanto no tenía autoridad.
pero Pablo comprobó en todo momento que sí hacía parte del grupo selecto de los apóstoles de Jesucristo. Aquí empieza entonces Pablo a saludar y dice que se encuentra en ese momento con un hermano que se llama Sóstenes. La mayoría de los teólogos creen que es el mismo Sóstenes que nos habla en Hechos 18-17 y que nosotros ya lo estudiamos y que dice, entonces todos los griegos tomando a Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada de ello le importaba. Entonces, Sóstenes era un hermano en Cristo que acompañó a Pablo y que él ya había vivido en carne propia la persecución. Pablo confiaba plenamente en él porque era un verdadero creyente, un verdadero cristiano y que lo ayudó muchísimo en su ministerio. Después Pablo sigue ese saludo diciendo a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. Recuerden que la palabra santos significa separados del mundo para Dios. Todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador llevamos el título de santos. La palabra santo no es algo exclusivo para alguna persona que supuestamente tuvo una vida muy casi perfecta y que cuando muere lo canonizan y entonces se le empieza a rezar y empieza a hacer milagros. No, eso no es un santo. Una persona que puede llevar el título de santo es aquella persona que ha sido escogida por Dios porque ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y es apartado del mundo. Entonces, todos los que pertenecemos a la iglesia cristiana, que hemos tenido un nuevo nacimiento, llevamos el título de santos. Y fíjense que Pablo no solamente se refiere a los santos que están en Corinto, es decir, a los elegidos que están en Corinto, sino él dice a todos en cualquier tiempo que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y tienen el título de santos. Es decir, que estas palabras también son para nosotros en esta época. Pablo sigue en la carta, termina con algo que nosotros vamos a ver en todas las cartas, un saludo y especialmente en el libro de Apocalipsis, que es muy hermoso cuando dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Acuérdense que los judíos en el Antiguo Testamento tenían una relación con Dios Padre. Siempre que hablaban con Dios, se comunicaban con Dios, con el Creador, su referencia era Dios Padre. En este momento ya todos los apóstoles, incluyendo a Pablo, empiezan a meter en la fórmula al Señor Jesucristo. Entonces ya se está hablando de Dios Padre que nos ama tanto, que envió a su Hijo Jesucristo, que nos ama tanto, que se sacrificó para darnos la salvación. Entonces la segunda persona de la Trinidad entra en la fórmula. Y nos habla de dos palabras muy importantes, gracia y paz, que es lo que el Señor Jesucristo en todo momento nos está diciendo a nosotros, los de esa época, hace 2000 años, y a nosotros en este momento. La palabra gracia, que significa gratis, es la fuente de toda bendición. La salvación es gratis, no porque no haya costado nada. Recuerden que costó hasta la última gota de sangre del Señor Jesucristo. Fue muy costosa. Jesucristo pagó eso, pero para nosotros es gratis, es una bendición y es la fuente de toda bendición. Y la palabra paz, todos los seres humanos lo que más anhelamos es sentir paz en nuestra vida. Y la paz es el resultado de la vida de un hombre que acepta la gracia de Dios. Cuando una persona cree en Jesucristo y recibe esa salvación por gracia, entonces, como consecuencia lógica, empieza a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo viene de parte de Dios. Por eso esas palabras siempre van a estar juntas, gracia y paz. Seguimos. Entonces estamos en los versículos 4-9. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si se dan cuenta todas las veces que nombra al Señor Jesucristo, porque es que Pablo ya empieza a enseñarle a todo el mundo que la fórmula se agranda,
ya no estamos tratando únicamente con Dios Padre, el Creador, sino que ya estamos tratando con Jesucristo, que es el que permite la comunicación nuevamente con Dios Padre, esa comunicación que se había perdido por causa del pecado y que gracias al sacrificio de Jesucristo nuevamente se construye un puente en ese abismo que había entre Dios y los hombres, Dios santo y el hombre pecador. Es gracias a Jesucristo que forma ese puente para volvernos a comunicar con Dios. Pablo siempre trataba de encontrar algo digno de agradecimiento en las vidas de sus hermanos en la fe. Él siempre, cuando escribe una carta, porque tiene que hablar de los problemas que hay en ese momento, pero siempre saca a relucir las cosas por las que todos tenemos que estar agradecidos. La iglesia de Corinto estuvo ricamente dotada con dones del Espíritu Santo. Entonces, ya vimos nosotros el trasfondo histórico y geográfico de la ciudad de Corinto y a lo que los cristianos en Corinto tenían que afrontar todos los días, una ciudad totalmente pecadora. Las tentaciones que ellos tenían eran constantes y muy fuertes. Entonces Dios, en su soberanía, en su voluntad, dotó a los cristianos de esta iglesia con muchos dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, que son 9, los vamos a ver más adelante, vamos a verlos uno por uno y los vamos a entender. El don de lenguas, el don de conocimiento, el don de fe, son 9 dones en total que, como les digo, más adelante los vamos a estudiar. Los cristianos que vivían en Corinto tenían estos dones espirituales. Los dones espirituales son poderes sobrenaturales que el Espíritu Santo le da a ciertas personas. Entonces eso los hace muy fuertes. Y de pronto por tener estos dones espirituales se estaban volviendo muy relajados y estaban permitiendo que las cosas del mundo pecaminosas muy sutilmente se estuvieran introduciendo en la iglesia. Y es cuando Pablo les hace caer en cuenta, sí, ustedes tienen muchos dones, Dios los ha premiado por las circunstancias tan difíciles en que viven para que tengan muchos dones del Espíritu Santo, pero tienen que tener cuidado. Los corintios esperaban anhelantes la revelación de nuestro Señor Jesucristo y es algo muy bonito que tenían ellos. Ellos anhelaban la segunda venida de Jesucristo, que es lo que nosotros también tenemos que hacer. Entonces, la acción de gracias de Pablo tiene que ver con lo que Dios hará y no con lo que los corintios han hecho, basado en la fidelidad de Dios que los llamó. Entonces, Pablo no les está diciendo, mire, no hay mérito en lo que ustedes están haciendo en este momento, porque todo el poder que ustedes tienen, el crecimiento espiritual que ustedes tienen, es gracias a que Dios los ha dotado de dones espirituales, los dones del Espíritu Santo. No es tanto lo que ustedes hagan en este momento lo importante y lo grande, sino es lo que Dios ha hecho en ustedes por su fidelidad. Y basados en esa fidelidad de Dios, Dios es fiel, ustedes también tienen que corresponderle con fidelidad y estar muy atentos, dar pasitos con mucho cuidado para no desviarse del camino correcto porque viven en una ciudad que los invita a apartarse totalmente de Dios. Vamos entonces para versículos 10-12. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. Entonces aquí Pablo ya nos revela cuál es el problema que se está viendo en el interior de la iglesia. Y fíjense que Pablo no les está diciendo les ordeno o les aconsejo, sino que está utilizando sus palabras con mucho amor. Les está diciendo les ruego, por favor, les suplico por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Yo fui escogido, dice Pablo, directamente por el Señor Jesucristo y fui entrenado por el Señor Jesucristo. Por esa autoridad que Jesús me ha dado, yo les ruego a ustedes que tengan cuidado con lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay división en la iglesia, dentro de la iglesia. Y Pablo les dice, mire, vivan en armonía los unos con los otros y que no haya divisiones en la iglesia. No solamente es malo que haya divisiones, o sea, que los mismos cristianos estén peleando unos con otros dentro de la iglesia, que haya rivalidades, que haya envidia, celos,
todo tipo de conflictos, eso ya es malo. Pero lo más grave es el testimonio que ellos están dando a los de afuera, a los que no son cristianos. Y acuérdense en que hay una frase que dice, divide y vencerás. El enemigo se aprovecha cuando hay divisiones internas en la iglesia para atacar y para acabar con una iglesia. Y por eso es que Pablo dice, les ruego que por favor no caigan en esa trampa. Deben estar unidos, los cristianos debemos estar unidos en pensamiento y en propósito. ¿Cuál es nuestro pensamiento? Que gracias al sacrificio de Jesucristo nosotros recibimos la vida eterna, recibimos la salvación. ¿Y cuál es nuestro propósito común? Dar a conocer el plan de salvación a todo el mundo. Entonces, si nosotros en el interior de la iglesia, unos están remando para un lado y otros están remando para el otro, no vamos a avanzar. Tenemos que ponernos de acuerdo y cada uno remar para el mismo lado y así poder avanzar. Y mire que Pablo enseguida les dice, ¿cómo me enteré de todo lo que está sucediendo en la iglesia? Él de una vez dice, porque algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes. Y esto es genial porque Pablo de una vez está diciendo por nombre propio cómo se enteró de los problemas que hay en la iglesia. Él está en una ciudad bien lejana y sin embargo se enteró exactamente qué es lo que está pasando. Chicos, esto lo tienen que tener muy en cuenta. Confrontar no es condenar. Confrontar es la llave que abre la cárcel del engañoso corazón. Nosotros los cristianos somos atalayas, fuimos llamados para vigilar y cuando nosotros confrontamos a un hermano porque está cometiendo un pecado, eso no quiere decir que lo estamos condenando, porque es que se volvió moda, como se los había dicho en una clase anterior, que cuando uno confronta a alguien porque está haciendo algo malo, la frase popular es no me juzgues. Y eso está muy mal porque cuando nosotros confrontamos a alguien es en amor precisamente para que esa persona cambie. Cuando nosotros no servimos de atalaya, no confrontamos, nos estamos volviendo cómplices de su pecado. Entonces, nosotros debemos confrontar cuando vemos que alguien está haciendo malo para que esa persona precisamente cambie. Y nosotros debemos estar muy agradecidos con aquellas personas que nos confrontan para poder nosotros cambiar. Es una bendición aquellas personas que no nos están alabando a todo momento, sino que cuando ven que nosotros estamos haciendo algo que es incorrecto y que es malo, nos lo dicen con todo el amor. Aquí algo importante es que al nombrar a sus informadores le pone fin a las murmuraciones. Pablo de una vez dice, mire, los de la familia de Cloé me contaron que ustedes viven agarrados y viven peleando. Este es un principio muy importante de conducta cristiana que se debería seguir hoy en día también. Confrontar no es condenar. Confrontar en amor es hacer que una persona cambie de su conducta errada. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Resulta que algunos de la iglesia de Corinto estaban diciendo, no, a mí lo que me gusta es oír predicar a Apolos. Apolos es muy elocuente porque él es intelectual, él es filósofo, no ve que él es griego, entonces es muy inteligente, tiene mucha sabiduría. ¿Ustedes recuerdan quién era Apolos? Bueno, para los que no se acuerdan, les recuerdo. Pablo tuvo, cuando nosotros estudiamos el libro de Hechos, Pablo tuvo entre sus alumnos a una pareja que se llamaba Aquila y Priscila. Pablo los instruyó y Aquila y Priscila se volvieron unos evangelizadores tremendos. Una vez Aquila y Priscila oyeron a un muchacho que estaba predicando con una elocuencia impresionante, que era Apolos, pero Apolos no tenía correctamente, exactamente lo que era el mensaje del Señor Jesucristo. Entonces Aquila y Priscila lo adoptan como su alumno y le enseñan exactamente cuál es el camino del Señor. Y después de que lo preparan, Apolo se va a evangelizar y verdaderamente era un erudito y hablaba muy bien y le gustaba mucho a la gente. Entonces, habían personas que decían, a mí me gusta como predica Apolos. Otros decían, no, a mí me encanta es Pablo, porque es que Pablo habla de la gracia. A Pablo es un experto para hablarle a nosotros los que no somos judíos. Yo le entiendo es a Pablo y a mí me encanta es Pablo. Pablo es al que yo sigo. Otros estaban diciendo, yo sigo a Cefas. Cefas es Pedro.
Acuérdense que él se llamaba Cefas y Jesús le cambia el nombre a Pedro, que significa piedra. Entonces otros decían, no, yo sí prefiero esas Cefas porque al fin y al cabo es el judío y él estuvo directamente con el Señor Jesucristo. Él estuvo 3 años y medio con Jesucristo. Yo le creo es a Cefas. A Pedro. Entonces Pablo les está diciendo, mire, no es ni Apolos, ni soy yo Pablo, ni es Pedro, porque nosotros somos no de ninguna persona, sino somos es de Cristo. El cristiano verdadero, al único que debe seguir es a Cristo. Y aquí hay una enseñanza que sigue todo el resto de la carta y que es lo que vamos a aprender hoy. El punto central del tema de hoy es que nosotros debemos atender es al mensaje y no al mensajero. No importa el pastor, el predicador, el profesor, el maestro que esté dando el mensaje correcto. Nosotros tenemos que revisar es el mensaje, que el mensaje esté correcto, que sea un mensaje bíblico, que esté de acuerdo verdaderamente con el manual de instrucciones, con la palabra de Dios y para nada poner atención al mensajero. Dios ya se encargará de esa vida privada del mensajero, pero nosotros no podemos seguir a mensajeros, no podemos seguir a hombres, porque aunque ustedes no lo crean, existen muchas iglesias en donde el que es el importante, a las que las personas siguen y quieren imitar, es al pastor de la iglesia o al profesor o al maestro, como los llaman ahorita, que el apóstol y que el profeta, y se olvidan totalmente del mensaje que es Jesucristo. Entonces, esta es la enseñanza principal y el problema tan grande que estaban teniendo en Corinto. Versículos 13-17. ¿Cómo? O sea, Pablo se aterra, dice, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio y eso sin discursos de sabiduría humana para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Pablo está aterrado y está muy triste y les está diciendo, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso el mensaje de Cristo está dividido? Que yo sigo a una persona y a otra persona, eso es absurdo y es totalmente incorrecto. Ustedes no pueden estar siguiendo a personas, solamente podemos estar siguiendo a aquel que entregó su última gota de sangre en una cruz, pagando por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener la salvación eterna. Es al único que nosotros debemos seguir. Él fue el que dio su vida por nosotros. Y les aclara lo del bautismo, porque es que muchas personas piensan que el bautizo perdona pecados y el bautizo salva y están muy equivocados y por eso Pablo les dice, menos mal que yo no bauticé a casi nadie, bauticé a unos poquitos y el bautizo se hace es en el nombre de Jesucristo. A las personas no las bautizan en el nombre de Apolos, ni de Pablo, ni de Pedro, sino en el nombre de Jesucristo, porque ese es el nombre importante. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, es decir, cuando tenemos un nuevo nacimiento, nosotros estamos diciendo que yo acepto y yo creo que Jesucristo es mi Señor. Y recuerden que cuando digo que es mi Señor, quiere decir que es mi patrón, que es mi jefe y que yo decido voluntariamente obedecerlo. El primer mandato que Jesús me hace como mi Señor es que yo me bautice. El bautizo es el primer acto que yo hago en obediencia a un mandato de Jesucristo. El bautizo no perdona pecados, el bautizo no salva. Es mi demostración de que yo sí acepté a Jesucristo como mi Señor y lo empiezo a obedecer con ese primer mandato que es el bautizo. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús estaba en la cruz que estaban al lado dos malhechores? El malhechor que se arrepiente, porque la base de la salvación es la fe, creer y aceptar a Jesucristo, el Señor Jesús inmediatamente le dice que Él estará con él en el paraíso. No fue bautizado, lo que nos comprueba de que el bautizo no salva y el bautizo no perdona pecados. Es más, esta práctica del bautismo se hacía mucho antes. En muchas religiones y en muchos sistemas se acostumbraba a bautizar a la gente, pero la diferencia aquí es que este bautizo se está haciendo en el nombre de Jesucristo.
Es Jesucristo, el creer en Jesucristo y mi arrepentimiento, lo que perdona pecados. Entonces no podemos dividir a Jesucristo, ni podemos darle al bautizo algo que no tiene, como es la salvación, el perdón de pecados, es la fe. Lo mismo pasa hoy en día. Entonces hay iglesias que siguen a ciertos personajes o sistemas o enseñanzas, y entonces hay iglesias que dicen, no, nosotros somos calvinistas, otros dicen, nosotros somos arminianos. Ni Arminio ni Calvino, nosotros somos cristianos, seguimos es a Cristo. Entonces, este problema que tenía la iglesia de Corinto hace 2000 años, hoy en día lo seguimos viviendo mucho. Y las palabras de Pablo siguen resonando en nuestros oídos, pilas. Nosotros no seguimos a personas, nosotros seguimos únicamente a Jesucristo. Entonces, cuando hay personas, me imagino que ustedes deben conocer que hay personas que aman a Jesucristo, llegan a una iglesia, se bautizan y entonces ven que uno de sus pastores o de sus maestros cometió un pecado, porque resulta que todos seguimos siendo pecadores, y cuando ven que alguien que está en el liderazgo falla, se van de los caminos de Dios. ¡Qué equivocación! No llegaron a la iglesia buscando a Jesucristo, sino que están mirando hombres. Pilas, si ese es tu caso, jamás, jamás puedes tú separarte del camino de Dios porque algún cristiano o alguna persona en la iglesia falló, pecó. Tienes que voltear a mirar es arriba, a Jesucristo. Todos los que estamos en la iglesia es porque estamos rotos. Todos seguimos en este proceso de poder mejorarnos. Nadie es perfecto todavía, entonces no mires al lado porque todos los que vamos a la iglesia estamos cada día santificándonos, perfeccionando, seguimos dañados, seguimos rotos. Tenemos que mirar es a Jesucristo. Sigamos entonces. Ay, se me fue. Versículos 18-19. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Este me explico hace referencia al versículo 17, cuando termina, si se dan cuenta, Pablo está diciendo que él procuró dar el mensaje de salvación de la manera más sencilla que podía para que el poderoso fuera el mensaje y no el mensajero. Y habla de que lo que él quería era que la cruz fuera lo más fuerte en el mensaje. Entonces aquí nos está diciendo que para las personas que no tienen al Espíritu Santo, la locura, todo el tema de la salvación y de la cruz es una locura. Chicos, la Biblia fue escrita para los cristianos. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, el segundo regalo que recibimos, el primero es la salvación eterna, el segundo regalo que recibimos es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y es gracias al Espíritu Santo que nosotros empezamos a entender las Escrituras, y por eso para nosotros no es locura. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, para los que no creen en Dios, para los que no tienen el Espíritu Santo. Pero nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que el poder de Dios viene a través de su mensaje. Entonces, cuando una persona no entiende la Biblia, cuando una persona dice, pero ustedes que están enseñando es una locura, ¿cómo así que para ustedes el rey de reyes es alguien que nació en un pesebre y que fuera de eso lo mataron y lo crucificaron? Para todas las personas que la palabra de Dios es una locura, no la entienden porque su área espiritual no está en comunión con el Espíritu Santo, que es el que nos comunica directamente con Dios Padre para que entendamos su palabra. Y aquí Pablo entonces toma un pasaje del Antiguo Testamento, exactamente Isaías 29:14, que en la Nueva Versión Internacional dice, perecerá la sabiduría de sus sabios y se esfumará la inteligencia de sus inteligentes. Recuerdan que yo les he enseñado que si nosotros queremos entender un poquito más un versículo, lo leamos en diferentes versiones de la Biblia. Pues bueno, en la Nueva Traducción Viviente dice, la sabiduría de los sabios pasará y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. Y en la traducción del lenguaje actual dice, entonces destruiré la sabiduría de sus hombres sabios
y la inteligencia de sus personas inteligentes. Aquí ustedes ven algo que se repite, ¿no es cierto? Ya nos está hablando de dos términos, que es a lo que Pablo empieza a hacer énfasis. Inteligencia y sabiduría. En los versículos 20-21 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Entonces aquí Pablo hace una diferencia entre inteligencia y sabiduría, que es lo primero que nosotros debemos aprender. Una persona inteligente es aquella que tiene la capacidad de aprender rápidamente. Si conocen esas personas que dan una explicación y esas personas las cogen en el vuelo, rápidamente entienden las cosas y llenan su cerebro de muchos datos. Pero una persona sabia es diferente. ¿Saben cuál es la diferencia entre un hombre inteligente a uno sabio? Que el inteligente sabe lo que dice y el sabio sabe cuándo decirlo. Una persona inteligente tiene muchos datos en su cabeza, pero una persona sabia sabe cuándo aplicar todos esos datos que tiene en su cabeza. Con inteligencia ganas una pelea. Con sabiduría nunca la tendrás. ¿Sí ves? La diferencia entre una persona inteligente y una persona sabia. El mismo Albert Einstein decía, una persona inteligente resuelve un problema. ¡Wow! Pero una persona sabia lo evita. Entonces sí hay una gran diferencia entre inteligencia y sabiduría. Hasta Proverbios 9:10 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Lo primero que una persona sabia, realmente sabia, hace es tener temor del Señor. Ya recuerdan ustedes que cuando se habla de tener el temor del Señor no se habla de miedo, sino es reconocer la existencia de Dios. Una persona verdaderamente sabia sabe que Dios existe. Entonces ustedes aquí ya tienen que poder identificar cuáles son las personas que nos convienen a nuestro alrededor. Una persona puede tener mucho conocimiento intelectual, conocer de muchas áreas, ser muy inteligente, pero si no reconoce la existencia de Dios, no es sabio. Es simplemente una persona inteligente y esas personas no nos aportan nada. Nosotros tenemos que tener en cuenta en primera línea aquellas personas que empiezan con reconocer la existencia de Dios. Y esa existencia de Dios nos lleva a la salvación, que es lo más importante en toda nuestra vida, ese plan perfecto que Dios tiene para que nosotros recuperemos ese paraíso que se perdió en el Génesis. Versículos 22-25. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Aquí Pablo nos está recordando que los judíos pedían señales. ¿Recuerdan que vivían diciéndole a Jesucristo que hiciera señales sobrenaturales y que ahí sí creían en él? Pues Jesús hizo muchas señales milagrosas y la mayoría de los judíos no creyeron. Así que no son las señales que nos llevan a concluir la existencia de Dios y que Jesucristo era el Mesías. Y los gentiles que aquí pues se centran en los griegos, piden sabiduría. Recuerda que para los griegos era muy importante todo lo que tenía que ver con el conocimiento, con la filosofía. Y sin embargo, ellos que se creían tan intelectuales, muchos gentiles tampoco reconocieron en Jesucristo al Mesías. Sin embargo, los gentiles que tenían más contacto con la sabiduría aceptaron con mayor facilidad el plan de salvación por parte de Jesucristo y por parte de los apóstoles. Es ridículo para los judíos que piden señales de cielos y es ridículo para los griegos que buscan la sabiduría humana. ¿Cómo así? ¿No nos está entonces diciendo que la sabiduría es lo importante, pero aquí los gentiles también les parece ridículo el plan de salvación?
cuando los apóstoles y nosotros predicamos al Cristo crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías, porque si ellos están acudiendo a la sabiduría. Y aquí viene la otra enseñanza importante. Ya sabemos entonces que hay una diferencia entre una persona inteligente y una persona sabia, pero Pablo también nos está diciendo aquí algo muy importante en los versículos 26-27. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Entonces, hay una diferencia entre la sabiduría humana, que era la que tenían los griegos, y la sabiduría que proviene de Dios. Lo que nosotros debemos buscar es no la sabiduría humana, sino la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que viene de Dios. Los que no tienen la sabiduría de Dios, para ellos todo el mundo está al revés, el mundo es loco. Cuando Jesucristo empieza a enseñar que debemos dar la otra mejilla a los enemigos, a los que nos tratan mal, que para ser alegres debemos llorar, pues para ellos es todo una locura. Dice que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. Cuando Dios empieza a llamar a las personas, les pone esa primera semilla de fe, fíjense en que Él no utilizó a las personas más sabias humanamente hablando, ni las más poderosas, ni las que venían de cunas más altas, para empezar a predicar el plan de salvación, sino que escogió a lo más bajo, y eso tiene una razón de ser. Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. No era a través de los sabios ni de los poderosos que iba a llegar el mensaje de salvación, para que ellos no se enorgullecieran más y empezaran a decir que por su sabiduría y por su poder era que llegaba la salvación a las personas. Era lo más bajo que Dios escogió porque eran personas sencillas, personas humildes, que ellos no se iban a enaltecer para volverse más importantes que el mensaje, cosa que si hubiera ocurrido con los sabios. Mire, el mensaje a través de un predicador orgulloso se pierde porque el orgulloso hace que las personas se fijen en él y no en el mensaje que está dando. Por eso Dios no escogió a los sabios y a los poderosos. Versículos 28-29. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Entonces, cuando una persona es sabia, tiene elocuencia, cuando tiene poder, cuando viene de una cuna alta, todas las personas están mirándolo a él y se pierde la eficacia del mensaje. Por favor, micrófonos. Entonces, por eso es que Dios no escoge a estas personas, sino escogió a los más humildes para que el que tuviera poder fuera el mensaje. El mensaje, lo importante, recuerden, es el mensaje y no el mensajero, y el mensaje es el plan de salvación. Y por eso Dios nos escogió a ti y a mí para dar el plan de salvación y que la gente no se fijara en nosotros, que éramos lo más bajo, lo más vil, sino que se fijaran en el mensaje que estamos dando. Vamos, chicos, para versículos 30-31. Pero gracias a él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Entonces, Dios no escoge a los sabios y poderosos. Para ellos, todo el mensaje de la cruz es locura y es cosas ridículas. Él escoge a lo más bajo, pero en Jesucristo nos dota de unas características que vienen directamente de Jesucristo para que nosotros podamos dar ese mensaje de salvación. Primero nos da sabiduría. Ya saben ustedes que no es la sabiduría del mundo, sino la sabiduría que viene directamente de Dios a través de Jesucristo. Ese conocimiento en lo que se refiere a nuestra salvación. ¿Cómo nosotros sin saber, a duras penas hablamos el idioma natal, sin tener títulos de doctores, sin haber nacido en una cuna alta, en estratos altos,
podemos entender con tanta claridad la palabra de Dios. No es por nosotros no tenemos nada, no merecemos nada, no aportamos nada. Es el poder de Jesucristo que nos da esa sabiduría que viene de Dios. Y cuando nosotros leemos, vemos con tanta claridad el plan de Dios, que es lo que anhelamos que tengan todas las personas. Nosotros, por entender, los que enseñamos la Biblia, no es porque tengamos más cualidades que otros, no. Cualquier persona que se acerque con un corazón abierto y lleno de amor a Jesucristo puede llegar a tener el conocimiento que nosotros tenemos de la Biblia. Entendemos con claridad la otra característica que es justificación, que nosotros somos pecadores, todos los días somos pecadores y no merecemos nada, pero gracias al sacrificio de Jesucristo, el único que ha sido verdaderamente justo, esa justicia de Jesucristo nos la pasa a nosotros que somos culpables, es decir, somos justificados. Y entendemos con claridad que nos santifica. Ya aprendimos la palabra santo, que nos apartó del mundo y que empezamos un proceso de santificación, es decir, de cambiar para que cada día seamos menos peores, para que cada vez nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Y eso es lo que enseñamos. Todas estas tres características las podemos tener todos. Vamos para capítulo 2, versículos del 1 al 5 dice, yo mismo, hermanos, Pablo es el que está hablando, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. ¿Recuerdan ustedes la historia de Pablo? Ese trasfondo que tuvo Pablo, donde nació Pablo, nació en una familia que era poderosa, que era rica, estudió en las mejores universidades, sabía todos los idiomas que se hablaban en el momento, fue educado en lo mejor y él tenía por qué sentirse orgulloso. Es más, él sabía lo que era y por eso al principio con tanto celo persiguió a lo que él consideraba una secta y que estaban blasfemando el nombre de Dios. Pero cuando él tiene ese encuentro con Jesucristo, se da cuenta que todos sus títulos y todo su abolengo y toda su riqueza no servía absolutamente de nada. Por eso él dice, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Micrófonos, por favor. Pablo podría haber utilizado las palabras más elocuentes, pero él se hizo humilde, se hizo sencillo para que le pudieran entender el plan de salvación, porque lo importante no era él, sino el mensaje. Pablo utilizó algo aquí que se debe utilizar hoy en día y es el difícil arte de la sencillez. Tratar de poner en palabras muy sencillas todo el mensaje de salvación para que cualquier persona que nos escuche nos entienda, que es lo que yo espero con el favor de Dios poder estar haciendo en ustedes, que algunas cosas que parecen a simple vista muy complicadas, ustedes las puedan entender. Y Pablo empezó así, me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos porque él se dio cuenta de, a pesar de todo el abolengo que él tenía y los talentos y dones que él tenía, no era digno de algo tan hermoso como dar a conocer el plan de salvación a otras personas, porque lo importante es el mensaje y no el mensajero. Espere que recuerden eso. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Cuando hacemos énfasis en el mensajero, estamos utilizando la sabiduría humana. Cuando hacemos énfasis en el mensaje, estamos utilizando la sabiduría de Dios. Capítulo 2, versículos 6, 7 dice, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida
y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Mira esto tan hermoso que Pablo nos está enseñando. Aquí nos está diciendo que cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. Pablo tenía toda la capacidad para subir a un siguiente nivel y enseñar cosas más profundas, cosas más intelectuales, cosas más grandes de Dios, pero que él no podía ejercer esa sabiduría con todo el mundo porque habían personas inmaduras. Entonces, esa sabiduría que viene de Dios es diferente a la sabiduría que está en el mundo. ¿Y quiénes tienen esa sabiduría del mundo? Los que se creen muy inteligentes e intelectuales, los gobernantes, los académicos que no tienen a Dios en su vida. La sabiduría que hablamos es el misterio de Dios, su plan que siempre había existido antes estaba escondido, antes la gente no entendía que había una diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Nosotros ya entendemos eso y tenemos que buscar es la sabiduría que viene del cielo. Versículos 8, 9. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Aquí Pablo nos está diciendo que si los gobernantes de la época cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra hubieran entendido la sabiduría de Dios, hubieran entendido el mensaje, no hubieran crucificado al Señor Jesucristo, se hubieran dado cuenta que Jesús era el mismo Dios que nos estaba visitando aquí en la tierra y no lo hubieran condenado. Pero esas autoridades, esos gobernantes no entendieron nada, se guiaron por la sabiduría de los hombres. Todo caso, en el plan perfecto de Dios, pues estaba que Jesucristo tenía que morir en la cruz porque era esa la manera en cómo se iba a pagar por nuestros pecados. Y Pablo hace referencia al Antiguo Testamento, Isaías 64:4, que dice, fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en él confían. Y aquí está la justicia de Dios, que no llegó únicamente a los que de pronto con palabras elocuentes pudieran entender el plan de salvación, sino que el mensaje lo hizo tan sencillo para que cualquier persona lo comprendiera y simplemente al confiar en él recibieran la salvación. Versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, investiga todo a fondo y es Él el que nos muestra los secretos profundos de Dios. Les había dicho que el segundo regalo que nosotros recibimos cuando tenemos un nuevo nacimiento, cuando creemos en Jesucristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, es el Espíritu Santo. Recuerdan que cuando Jesucristo estaba ascendiendo al cielo, que los discípulos estaban todos tristes, Jesús les dijo, miren, les conviene que yo me vaya porque les voy a dejar al Espíritu Santo. Y Él es en sus funciones el que va a permitir que ustedes entiendan todos esos secretos profundos de Dios. Es gracias al Espíritu Santo. Entonces, ¿se acuerdan que cuando Pablo empezó a hablarles, empezó a hablar de Dios Padre, al que estaban muy bien relacionado todo el judaísmo con Dios Padre, empieza ya a hablar en el nombre de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad? Pues aquí introducen a la fórmula, a la tercera persona, al Espíritu Santo y la relación tan importante que nosotros debemos tener con el Espíritu Santo, porque es gracias al Espíritu Santo que nosotros entendemos y comprendemos esos secretos profundos de Dios. Vamos para el versículo 11 que dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Pablo aquí nos está enseñando que a excepción de Dios, solamente nosotros mismos conocemos nuestros pensamientos, sabemos lo que estamos pensando. Y así como somos los únicos que conocemos nuestros propios pensamientos, el Espíritu Santo conoce a Dios perfectamente.
y Él es nuestro canal de comunicación para enseñarnos a nosotros lo que Dios nos quiera decir. El Espíritu Santo es que gracias al sacrificio de Jesucristo nos comunicamos con Dios, pero el Espíritu Santo es el canal que nos permite hablar con Dios. Versículos 12-13. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. ¿Recuerdan ustedes, chicos, que hace 8 días estudiamos que nosotros tenemos, hicimos la analogía como si tuviéramos dos perros bravos y grandes dentro de nosotros? Un perro que se llama la carne y un perro que se llama el espíritu. Entonces, todo lo que tiene que ver con este mundo es ese perro que conocemos también como la naturaleza pecaminosa o la naturaleza carnal. ¿Y cuál es el perro que gana? ¿Cuál es el perro que domina nuestra vida? Aquel que alimentemos más. El perro que más alimentemos, pues es el que más está fuerte. Y aprendimos entonces que si nosotros nos alimentamos con cosas del mundo, con el espíritu del mundo, pues el perro que va a ganar es la carne. Pero si nosotros nos alimentamos con la sabiduría que viene de Dios, con el espíritu que procede de Dios, el perro que va a ganar es el espiritual. Entonces ya tenemos que saber distinguir bien que estamos en una guerra constante, que el mundo nos jala, el mundo pecaminoso nos jala, pero que si nosotros alimentamos más el espíritu, vamos a ser más fuertes. Y esa relación con el Espíritu Santo es importantísima. Versículos 14-16. El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿Se acuerdan que estudiábamos al principio que existe un mundo natural y un mundo espiritual? Y que el mundo espiritual es el que domina. En el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y Jesús nos entrega como regalo al Espíritu Santo, en ese momento empezamos a comprender todo lo que Dios tiene para nosotros. Y aquí ya está la fórmula completa. Creemos en Jesucristo, que es el que construye el puente para podernos relacionar con Dios. Y tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos muestra de una manera sencilla todos los secretos y el plan de Dios Padre. Ahora entienden por qué nosotros tenemos que conocer también cómo funciona la tercera persona de la Trinidad, porque es gracias al Espíritu Santo que recibimos la sabiduría que viene del cielo y que nos permite comprender el manual de instrucciones. Ahora entienden por qué a los que no han recibido a Jesucristo y no tienen por ende el Espíritu Santo, todo lo que les hablamos del mundo sobrenatural para ellos es locura. Nosotros ya tenemos ese don, ese talento, esa bendición de poder conocer el mundo sobrenatural. Conocemos y entendemos lo que pasó, lo que está pasando en este momento y lo más importante, lo que viene en el futuro. Versículos, vamos para el capítulo 3, versículo 1-3, pero la primera parte del versículo 3. Yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Aquí Pablo les está diciendo niños inmaduros a los de Corinto, a la iglesia que está en Corinto. Entonces, eso también es un mensaje para nosotros. Nosotros no nos podemos quedar como niños. ¿Cuántas personas únicamente dicen ser cristianos, se vuelven domingueros, únicamente van el domingo a la iglesia y eso? Si hay una invitación a montar bicicleta, a un paseo, está lloviendo, me duele la cabeza, ya no voy a la iglesia, no hago ningún estudio bíblico profundo, si me dan ganas entro a las lecciones, a las clases y vivo en una vida de desconfianza, de temor, de ansiedad, de falta de paz, peleando con todo el mundo.
Eso es ser inmaduro. Y por eso Pablo dice, mire, yo no les he podido a ustedes hablar de cosas más profundas porque ustedes son unos inmaduros. Nosotros, en el momento en que nacemos espiritualmente, ese nacimiento espiritual, cuando recibimos a Jesucristo, es igualito a un nacimiento físico. Primero somos unos niños que dependemos totalmente de un adulto, pero poco a poco vamos creciendo hasta llegar a la plenitud en Cristo. Esa plenitud la vamos a encontrar cuando Jesucristo venga por segunda vez. Todo el tiempo que nos resta aquí en la vida, estamos creciendo espiritualmente. ¿Qué pasa cuando nace? Primero come leche materna. Un niño no puede tomar sino leche materna. Al poquito tiempo ya se le puede entonces dar compotica y alimentos muy blanditos. Y a medida que va creciendo, ya puede recibir una bandeja paisa con chicharrón con pelo. Nosotros no le podemos dar una bandeja paisa a un niño de 3 meses porque lo matamos, ¿no es cierto? Hay cosas y enseñanzas espirituales que si una persona no ha madurado, no las puede resistir ni las puede comprender. Por eso el mensaje se va dando poco a poco. ¿Quieren ustedes espiritualmente hablando comerse en una bandeja paisa? Maduren, por favor. No se queden como niños. Versículo, la parte B del versículo 3 hasta el versículo 5. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Si se dan cuenta que Pablo todavía sigue hablándole a los corintios del problema que están teniendo de división interna. Todavía toda esta enseñanza es para decirles, ustedes se están comportando como unos niños chiquitos, como unos niños de jardín que se están peleando por un juguete. Los importantes no somos los mensajeros, ni Pablo ni Apolos. El importante es el mensaje que les estamos dando, el plan de salvación. Nosotros somos simplemente servidores del Señor, que es un privilegio, sí, sin merecerlo, sin tener ningún don o talento más de lo que pudiera tener otra persona. Hemos tenido el privilegio de servir al Señor a través de la enseñanza y de dar a conocer el plan de salvación. Pero eso cualquier persona que madure espiritualmente lo puede hacer. Y esa es la invitación de Pablo a todas las personas y la invitación que le doy yo también a todos ustedes. Todas estas clases que los están a ustedes madurando espiritualmente es para que ustedes multipliquen lo aprendido con todas las personas que Dios les pone a su alrededor. Eso es la gran comisión. Versículo 6, 9. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien él es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Y miren que aquí es algo muy bonito porque Pablo está haciendo una analogía, está comparando el cristianismo, la vida cristiana, como un campo de cultivo y como un edificio en construcción. Primero está diciendo, Pablo lo que hizo fue sembrar una semilla. Todos nosotros somos un campo que estamos preparados para recibir una semilla. Todas las personas que no han recibido, que no conocen el plan de salvación y por ende todavía no han recibido a Jesucristo, es como un campo fértil para recibir una semilla. Pablo fue el encargado, el primero en sembrar esa semilla porque él fue el escogido por Jesucristo para sintetizar, para resumir, para volver en palabras más semillas todo el plan de salvación. Entonces, por eso dice, Pablo fue el que sembró la semilla y Apolos y todos los otros apóstoles y discípulos que siguieron después, hoy en día, incluyéndonos, lo que hacemos es regar esa semilla que Pablo a través de sus cartas, a través del Nuevo Testamento, ha sembrado en los corazones. Pero ni la semilla bien sembrada,
ni por muy bien que nosotros reguemos la semilla, es lo que le da el crecimiento. El crecimiento únicamente lo da Dios. Es decir, que el único que se puede llevar el mérito de que una persona sea salva es Dios. Él es el que da el crecimiento, el proceso de santificación. Y eso es lo que Pablo les ruega tanto a los corintios que entiendan. Versículos 10-11. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Pablo ya nos hizo la comparación de cómo nosotros podemos ser un campo fértil para que la semilla dé un buen fruto. Aquí está haciendo la comparación con un edificio en construcción y con este tema vamos a terminar. Resulta que si nosotros nos adelantamos un poquito y vamos a Efesios 2:20, nos dice, habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Chicos, este tema que creo que ya lo habíamos tocado en algún momento, no es la última vez que lo vamos a tocar. Cuando estemos estudiando Efesios, vamos a volver a hablar de este tema y es importante que lo repitamos para que lo entendamos, para que lo memoricemos y lo podamos explicar también correctamente y se vuelva una práctica en nuestra vida. Entonces, aquí está comparando el plan de salvación, está comparando el cristianismo con un edificio en construcción. Cuando se construye un edificio, hay una piedra angular, hay una piedra que es la piedra más importante porque es a través de esa piedra donde se van a tener todas las medidas y es la piedra donde se va a diseñar toda una construcción, todo un edificio. Y aquí nos está diciendo que esa piedra angular es Cristo. Jesucristo es la piedra importante. Todo lo que se edifique encima de Jesucristo va a permanecer. Pero si hay un fundamento diferente, si la piedra angular es diferente a Jesucristo, tarde o temprano esa construcción se va a derrumbar. Si en vez de poner a Cristo en nuestra vida como nuestro fundamento, como nuestra piedra que soporte todo el peso de nuestra vida, si está Buda, si está Mahoma, si está el Papa, si están los santos, ese edificio tarde o temprano se va a derrumbar. La única piedra que sostiene nuestra vida hoy, mañana y por toda la eternidad se llama Jesucristo. Entonces, ya poniendo la piedra correcta, la piedra angular correcta, podemos seguir construyendo. Y aquí nos dice que este edificio tiene 2 columnas fuera de la piedra angular que van a soportar todo el peso del edificio. 2 columnas. La primera columna es la de los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacían los profetas? Esos hombres escogidos por Dios anunciaban la llegada de un Mesías que iba a pagar para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Sí ven lo importante? El mensaje. La columna del Antiguo Testamento, los profetas, anunciaban la llegada de ese Mesías que iba a pagar por nuestra salvación. Y la otra columna son los apóstoles, esos hombres escogidos por Jesucristo que empiezan a anunciar que ese Mesías ya vino. Entonces, nuestro edificio, nuestra vida cristiana se construye con una piedra base que se llama Jesucristo y con las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo Testamento. Todos nosotros, los que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, somos un ladrillito que hace parte de este edificio, de esta construcción. Piedra angular Jesucristo, una columna que sostiene el edificio, que son las enseñanzas de los profetas, la otra columna son las enseñanzas de los apóstoles, y cada uno de nosotros, cuando nos vamos metiendo en la iglesia cristiana, formamos un ladrillito, que ya este edificio está muy alto, porque ya 2000 años de cristianismo, pues hay muchos ladrillitos en este edificio. Tú eres un ladrillito y yo soy un ladrillito, que formamos la iglesia cristiana. Entonces, esta enseñanza es muy importante para que ustedes entiendan lo que queremos enseñar hoy en día. Lo importante es el mensaje y no el mensajero. Cada uno de nosotros somos ladrillitos de la iglesia cristiana.
Si alguien, bueno, chicos, vamos a dejar aquí porque este pasaje que sigue y les adelanto un poquito, de los versículos 12 al 15, que pensé que lo alcanzaba a enseñar hoy, pero no les quiero meter tanto tema, hace parte importante de lo que es escatología. Para los que no saben qué es escatología, la escatología es el estudio de los últimos eventos de la historia de la humanidad. Qué rico poder saber entonces lo que el plan que Dios tiene para nosotros como humanidad, lo que va a suceder. Entonces, Dios mediante, dentro de 8 días, vamos a empezar con estos versículos y vamos a empezar a hablar de escatología para que no se pierdan la clase. Entonces, puntos importantes hoy en día, Pablo nos enseña que no debe haber divisiones al interior de la iglesia, no debemos mirar a los mensajeros, a las personas que nos enseñan, sino que debemos mirar el mensaje y que hay una inteligencia y una sabiduría que es humana que debemos distinguirla de la sabiduría que viene de Dios. Lo importante es que nosotros seamos sabios para poder comprender todo el plan perfecto de Dios y todos sus secretos. Entonces, ustedes oren, ya saben que es al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo los llene de esa sabiduría que viene del cielo y cada día comprendan mejor la palabra de Dios. Si todavía les cuesta trabajo entender la Biblia, es porque todavía son niños inmaduros. ¿Quieren comer bandeja paisa? Chicharrón, aguacatico. Entonces, oren para que esa madurez llegue a sus vidas. Chicos, les agradezco mucho. Dios mediante, nos vemos la otra semana. Que tengan una hermosa semana, que crezcan en esta semana y muchas bendiciones para todos.